Mi nombre es Mayra Abarca Rodríguez, estudiante de la Facultad de Derecho. Maribel Lorenzo Sillero. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Natalia Moreno García y soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UAGRO. Hola, yo soy Araceli Segura y en este video expondremos el tema de estadística descriptiva. Los temas como la definición de estadística, alcance y uso de la estadística en el derecho, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, así como sus definiciones y ejemplos de estas. Así que, empecemos. La estadística es la ciencia de los datos. Esta se ocupa de su recolección, organización, estructuración, análisis y presentación. Dichos datos se refieren a un fenómeno variable incierto, por ejemplo, el resultado de lanzar una moneda. Su aplicación busca inferir los principios que dirigen estos fenómenos. Además, nos permite hacer predicciones y nos da una forma de decisión más informada. Siguiendo con el tema de la estadística, les hablaré sobre el alcance y el uso de la estadística en el derecho. La estadística en el derecho cumple la función de desarrollar el razonamiento lógico de los abogados, lo que permite elaborar argumentos sólidos. Permite tratar información extensa, diversa y compleja para convertirla a gráficas para una mayor comprensión visual. El uso de la estadística es una potente auxiliar de muchas ciencias y actividades humanas, como la educación, la sociología, la economía y por supuesto el derecho. La estadística se ocupa de establecer leyes generales a partir de datos correspondientes a muestra, mediante la aplicación del cálculo de probabilidades. Además, la estadística nos permite observar el derecho desde el cálculo de números que cuando hablan se convierten en un discurso lingüístico exegético. Medidas de tendencia central. Estas generalmente corresponden a valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos, que nos ayudan a resumir la información de estos con un solo número. Las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. La media aritmética es el mismo que el promedio. Se representa con este símbolo y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total entre el número de datos. La moda se representa con este símbolo y será el dato que más se repita o el que más veces aparezca, mientras que la mediana se representa con este número y es el valor central cuando todos los datos están acomodados de menor a mayor. Tenemos los siguientes números: 5, 7, 6, 4, 3, 8 y 7. Lo primero que vamos a hacer aquí es calcular la media aritmética. Entonces, sumo todos mis datos. 5 más 7, más 6, más 4, más 3, más 8, más 7. La suma de estos números nos da un total de 40. Entonces vamos a dividirlo entre total de números, que son 7. 40 entre 7 nos da un resultado de 5.71. 5.71 es la media aritmética. Ahora voy a calcular la mediana y para esto tengo que ordenar los números de menor a mayor. 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 8. Entonces, tengo que eliminar un número de cada lado. El número que quede en medio es nuestro valor. Por lo tanto, 6 es nuestra mediana. Ahora, para encontrar la moda, va a ser el número que más se repita. Si tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 8, el número que más se repite es el 7. Por lo tanto, 7 es nuestra moda. Siguiendo con nuestra exposición, ahora hablaré sobre las medidas de dispersión. Pero, ¿qué son las medidas de dispersión? También conocidas como medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una distribución
indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. Cuanto mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad, y cuando sea menor, más homogénea será la medida. Así se sabe si todos los casos son parecidos o varían mucho entre ellos. La dispersión nos informan sobre cuánto se aleja del centro los valores de la distribución. La dispersión hace referencia a la forma en que se dispersan o alejan las puntuaciones de una distribución o lista de puntajes. Los tipos de medidas de dispersión son rango o recorrido, desviación media, desviación estándar o típica o varianza. Las medidas de dispersión relativas son coeficiente de variación. Conociendo esto, ahora hablaremos primeramente de rango. El rango indica la longitud del intervalo en la que se hallan todos los datos de la distribución. El rango es una medida de dispersión importante, aunque insuficiente para valorar convenientemente la variabilidad de los datos. Esta es la medida de dispersión más sencilla. Se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Ya. En la siguiente medida de dispersión se encuentra desviación media. En la desviación media respecto a la media es la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de la desviación respecto a la media. Este consiste en hallar la media de los valores absolutos. Esto es sin tener en cuenta si son positivos o negativos, de las desviaciones de una serie de observaciones con respecto a su media o a su mediana. Como siguiente medida de dispersión encontramos la varianza y desviación estándar para datos agrupados. ¿Cómo determinaríamos la varianza y la desviación estándar para este conjunto de datos? Bueno, en la varianza encontramos que un conjunto de datos en la que es necesario especificar un valor referente al cual varía. Este valor corresponde a la media, ya que es el que mejor representa el comportamiento de dicho conjunto, a diferencia que existe entre cada dato, y la media se llama desviación. Como lo que nos interesa es un valor en el que forme la desviación general del conjunto de datos, este se determina calculando la desviación promedio. Por último, tenemos las medidas de dispersión relativa. Esta nos habla de que permite realizar comparaciones entre conjuntos con respecto a la dispersión de sus datos, e incluso entre variables que se miden con diferentes unidades de medida. Para expresar el coeficiente de variación, basta con multiplicar el cociente obtenido por 100. La estadística utiliza métodos científicos para poder recoger, organizar y resumir información, así como para poder sacar conclusiones válidas y tomar decisiones basadas en un análisis respecto a valores que queramos utilizar. Mientras que las medidas de tendencia central son muy básicas e importantes, ya así como la media, la moda y la mediana, que nos permite sacar promedio, conocer el número que más se repita y sacar la medida que queda en medio de nuestros datos. Mientras que las medidas de dispersión se van a utilizar para conocer una cierta distancia que hay entre los valores de una variable a un cierto número central. La estadística en el ámbito de derecho nos sirve más que nada como una ciencia que nos ayudará a basarnos en hechos para medir su intensidad, para reducir o deducir leyes que nos rigen y así poder hacer efectiva en el ámbito jurídico ordenar
resumir y procesar datos más destacados en un hecho social, en una población, con el fin de entender o analizar de una forma más sencilla el contenido y características de estas. ¿Por qué es importante la estadística descriptiva? Porque la estadística descriptiva es aplicable a casi todas las áreas donde se recopilan datos cuantitativos. Puede brindar información acerca de productos, procesos o diversos aspectos del sistema de gestión de calidad, pero también en el ámbito de la dirección y organización de personas, logísticas, etc. La estadística descriptiva, en breve, es un conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir y analizar un grupo de datos, sin extraer conclusiones. Como conclusión, puedo decir que la estadística es la ciencia que estudia la interpretación de datos numéricos. La estadística descriptiva parte de la estadística, cuyo objeto es recoger, representar, clasificar y resumir los datos de muestra. La estadística definida como la ciencia cuyo objeto es aplicar las leyes en la cantidad a los hechos sociales para medir su intensidad, deducir las leyes que los rigen y hacer su predicción próxima. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de muestra o población estadística. Sirven para conocer en qué lugar se ubica el elemento promedio o típico del grupo. Las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco o más o menos que otra.